has comenzado este aprendizaje que tiene que ver con... déjenme anterior habíamos visto o comenzado a ver los desafíos, problemas y desafíos globales. Hoy día vamos a continuar con esta clase y antes de eso recordarles una información que yo les di también en la clase pasada y que tiene que ver con los trabajos pendientes en educación ciudadana, ¿ya? En este caso cuarto medio. ¿Ya? Acuérdense que tiene que ver con los impuestos, si no me equivoco, ¿ya? Y este trabajo es la primera nota del segundo semestre, ¿ya? Y si usted puede ver sus notas, me dijeron que era a través del perfil del apoderado en WordPress, usted puede ver sus notas, y si tiene ese espacio, el primer espacio, digamos, de la nota del segundo semestre vacío, es porque el trabajo o no lo envió, o lo envió a otro correo, porque a lo mejor lo mandaron al correo de cuartos medios, ¿ya? Y yo les pedí a este correo específico, porque incluso es más fácil acceder para mí y revisarlo, y todo el proceso se hace más rápido, ¿ya? Así que tienen plazo los que no lo han mandado o que lo mandaron al otro correo, enviármelo por favor a este correo, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com hasta el viernes 27, ¿ya? Por favor, chiquillos, para que tengan sus notas. Y ese mismo día viernes, las pruebas pendientes de educación ciudadana, yo las voy a poner o van a estar disponibles en WordPress, ¿ya? Para todos los que por algún motivo no pudieron dar una prueba, las puedan rendir, ¿ya? Listo, chiquillos, esa información. Y entonces continuamos con lo que habíamos comenzado la semana pasada, que son conocer que Chile se ha integrado en la economía global y como parte de esta integración ha debido enfrentar problemas y desafíos globales, ¿ya? Entonces, recordar que esta globalización enfrenta y está asociada a diferentes problemas y desafíos, ¿ya? Y son globales, ¿por qué? Porque abarcan prácticamente a todo el planeta. Y nosotros en la clase pasada vimos los objetivos del milenio, que se plantea el planeta, se reunieron ahí y se plantearon objetivos que debían estar cumplidos en el año 2015, ¿ya? Cosa que hay muchos que no están siendo cumplidos o se ha ido avanzando, pero no, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, porque eso sigue existiendo en el mundo. Un ejemplo solamente. El otro objetivo que vimos en la clase pasada, o problema medioambiental, y nos referimos a problemas ambientales globales, ¿ya? Los problemas del mundo, también trabajamos qué es lo que era el calentamiento global, el efecto invernadero, todo eso que nos está afectando a todos. El tercer problema que vimos fue el cambio climático y el calentamiento global relacionado con el tema anterior, ¿ya? Y que ahí yo puse una imagen que representaba a los temas que habíamos visto, ¿ya? Hoy día vamos a tratar otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el problema energético. Dice, el funcionamiento de la industria, el transporte y las telecomunicaciones requieren de energía. Este es uno de los principales desafíos de la globalización, o sea, obtener energía, tanto para seguir en funcionamiento como para lograr el desarrollo sustentable. El problema radica en qué tipo de energía utilizar, cómo lograr que sea una energía renovable y limpia, y finalmente sea accesible a todos los países, ¿ya? En la actualidad, dice, las fuentes de energía más utilizadas son los combustibles fósiles, los derivados del petróleo, acuérdense que se les llama de esa manera, que en su proceso de combustión liberan CO2, y que además, por ser recursos no renovables, tienen un tiempo limitado de explotación. O sea, llega un momento en que se acaban, que no se puede obtener más. Otro problema para el mundo global es que este tipo de energía, al ser un recurso no renovable y escaso, administrado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, genera una gran especulación respecto de su precio y abastecimiento, ¿ya? Cualquier inconveniente político, económico, experimentado por alguno de esos países miembros, altera los mercados, ya sea por la disminución de la producción o por el alza de los precios, situación que desestabiliza no solo el mercado del petróleo,
sino que el de otros mercados asociados o dependientes de este producto. En otras palabras, aquí nosotros tenemos claro que la mayor fuente de energía utilizada son los combustibles fósiles, o que se les llama también energías térmicas, ¿ya? ¿Cuáles son? El petróleo, no solamente el petróleo, el carbón y el gas natural, ¿ya? Y que en su combustión liberan CO2 a la atmósfera. Y además son recursos no renovables, es decir, tienen un tiempo limitado de explotación, o sea, se acaban. Eso significa que no sean renovables en la naturaleza. Y que además los países que producen y exportan petróleo están agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y que en cierta forma, esta organización ha manejado los precios y el abastecimiento, la producción también, para, digamos, su propio beneficio, ¿ya? Y cualquier problema que afecte a alguno de sus integrantes también va a afectar al resto. Por ejemplo, han habido guerras, la guerra del Golfo, por ejemplo, que es una zona petrolera a nivel mundial muy importante, y que Estados Unidos intervino inmediatamente, ¿ya? Irak invadió un país, Kuwait, y Estados Unidos intervino inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una zona importantísima, estratégica para el abastecimiento de petróleo. Y estos países están en la OPEP, por lo tanto ellos también pueden manejar la producción y el precio. Y los demás países que dependen, como Chile, que dependemos del petróleo, estaríamos expuestos a esos, digamos, fluctuaciones del mercado que nos podrían afectar, ¿ya? Ellos especulan con eso. Así que eso también es un elemento importante. Dice, además de tratar de encontrar alternativas limpias a los combustibles fósiles para producir energía, el desafío es conciliar el aumento de la población mundial, el crecimiento industrial y la ampliación de los espacios urbanos con el abastecimiento de energía, ¿ya? Es decir, no solamente un desafío, el problema es la emanación de CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Y que sean combustibles fósiles que se van a acabar, sino que también está conciliar o establecer acuerdos entre la población. La población crece, la industria crece y se necesita energía. Entonces, buscar energías limpias o no contaminantes, ¿ya? En el caso de Chile, se inició la aplicación de energías renovables no convencionales, como las siguientes, ¿ya? Nosotros tenemos que partir de que Chile tiene una base de uso de energía, en este caso, de combustibles fósiles o también llamada térmica, ¿ya? Y aquí les voy a dar una cifra. El 48,3% de la capacidad instalada en Chile corresponde a fuentes renovables. ¿Cuáles serían estas? Hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica. ¿Ya? 48%, 48,3% corresponde a fuentes renovables. El agua, el sol, el viento, la biomasa y la geotérmica. Mientras que el 51,7% corresponde a fuentes térmicas o de combustibles fósiles, el carbón, el gas natural y el petróleo. O sea, en Chile el mayor porcentaje, en el año 2019, el mayor porcentaje se lo llevan las fuentes térmicas, ¿sí? Siendo muy importante el avance que han tenido las energías no renovables, como las que vamos a ver enseguida. Aquí yo puse esta imagen, ¿por qué? Porque Chile, en su abastecimiento de energía, está dividido en zonas, ¿ya? En 4 zonas. La zona interconectada del Norte Grande, la zona interconectada central, la zona de Aysén y la zona de Magallanes, ¿ya? Y en cada una tiene la producción de energía que produce, valga la redundancia, cada zona. Por su parte, cada zona está dividida en energías renovables no convencionales y energías convencionales. Las convencionales son el carbón, el petróleo y el gas natural. Las no convencionales son el agua, el sol, el viento, la geotérmica, la biomasa, ¿ya? Fíjense que en todos los sistemas, ya sea el del Norte Grande, el del Centro, en Aysén y Magallanes, prima, por lo menos en este caso, en la zona del Norte Grande y del Centro, prima la convencional.
O sea, aquí se usan más combustibles fósiles. La situación va a cambiar en la zona de Aysén, ¿ya? Porque el agua es el recurso que más se usa. Y en Magallanes, que es, ojo, la única zona productora de petróleo, ahí el 100% es energía convencional. Todo esto ha ido cambiando de a poco, porque por ejemplo en Magallanes se han instalado parques eólicos, porque Magallanes es una de las zonas que tiene mayor cantidad de viento. Por lo tanto, se puede obtener energía del viento, la energía eólica. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad de Chile, por lo menos. Ahora, ¿qué tipo de energías no convencionales o energías no contaminantes? Los paneles solares fotovoltaicos, ¿ya? Que se están instalando en distintas zonas del país. Aquí está en la zona del desierto, que es considerada la zona donde hay mayor cantidad de días despejados, ¿ya? Y con mayor radiación, por lo tanto es fundamental para la producción de energía con paneles solares, ¿ya? Uno piensa que solo en la zona norte. Aquí en Santiago también se instalan paneles fotovoltaicos en algunas zonas, en el norte de la región metropolitana. En la zona de Chicureo, por ejemplo, se está pidiendo una autorización para, digamos, a impacto ambiental para poder instalar una planta fotovoltaica, ¿ya? Entonces, con donde haya una mayor cantidad de radiación y días despejados, se aprovecha la energía del sol. Y la energía eólica, aquí puse dos imágenes del Biobío y de Magallanes, ¿ya? En que también se está aprovechando, sobre todo en la zona de la costa, que hay siempre más viento, esta energía que se utiliza ya en Chile como una energía renovable no convencional. Son energías renovables porque siempre se están renovando, valga la redundancia. Y el geotérmico, que es como el menos conocido a lo mejor, y tiene que ver con, o se asocia con el volcanismo, ¿ya? Donde hay fallas, volcanes, también hay termas, y ahí la energía, que en el norte grande y en la zona central tiene una cantidad de megawatts de producción, ¿ya? Entonces, pero también se utiliza. Y la biomasa, que también se usa entre las regiones de O'Higgins y de los ríos, y que tiene que ver con el uso de desechos de la industria forestal, ¿ya? Para, digamos, producir energía. En algunas empresas que también la producen, utilizan este elemento como la Energía Pacífico, AES Gener, Arauco Bioenergía, etc. ¿Ya? Y ahí están las centrales, que abastecen algunas empresas, por ejemplo, como Maciza. Ahora, ese es un tema que está cambiando en el mundo, que tiene que ver con el uso entonces de energías limpias y con enfrentar también, porque en algún momento las energías de los combustibles fósiles se van a acabar, y también disminuir las emanaciones de CO2. Y otro tema que también se plantea como un problema y un desafío global es la pobreza y la desigualdad, ¿ya? Dice, a nivel social, la globalización ha acentuado en muchos casos la desigualdad y la inequidad social y los índices de pobreza. La globalización, de la mano de las políticas neoliberales, ha aumentado la brecha entre quienes tienen mayor poder económico y quienes enfrentan una situación de pobreza. La desigualdad se ha hecho más marcada entre naciones y al interior de estas, aunque los niveles de pobreza extrema han ido en retroceso, de acuerdo al informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿ya? Entonces, aquí se plantea que un desafío de la globalización es enfrentar el problema del aumento de los índices de pobreza, y también de la desigualdad que existe entre países y dentro, al interior de cada uno de estos países, a pesar de que se plantea que la pobreza extrema ha ido retrocediendo. Y todo esto a través de informes que se desarrollan a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces aquí enfrentar esta situación. ¿Qué elementos se plantean? Cuando se habla de pobreza, se habla también de problemas de enfermedades, ¿ya? Enfermedades que muchas veces se transforman en mortales. Y enfermedades, por ejemplo, como la diarrea, el paludismo, la neumonía, el sarampión, ¿sí? Que muchas veces provocan
la muerte de, en este caso, los niños, ¿ya? Menores de 5 años. Y que se asocian también a la subnutrición, ¿sí? O a la mala alimentación, o en algunos casos escasa alimentación, porque hay lugares que hay problemas de hambre, ¿ya? Y eso está asociado también con la pobreza. Y aquí tenemos entonces estos gráficos que ven enfermedades y también asocian esta subnutrición con enfermedades que ocurren al nacimiento, o también, por ejemplo, las neumonías, las diarreas, fiebre el paludismo, ¿ya? El sarampión, el VIH, SIDA también, que afecta en algunos lugares del mundo, ¿ya? Entonces, la pobreza está asociada a la mala alimentación, subnutrición y también a lo que son las enfermedades, ¿ya? Sobre todo enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque no hay agua, ¿ya? La diarrea, por ejemplo, es un problema que ocurre por enfermedades infecciosas en muchos casos y porque no hay agua potable. Por lo tanto, las condiciones sanitarias también van a acarrear, que son parte de la pobreza, van a acarrear enfermedades, ¿ya? Ahora, en la actualidad se utilizan indicadores para medir los niveles de pobreza y desigualdad. Por ejemplo, tenemos acá el índice de desarrollo humano, el cual determina la capacidad productiva de un país a través de su Producto Interno Bruto, además de medir variables de calidad de vida como educación y esperanza de vida, ¿ya? Y este índice de desarrollo humano fue creado también en la ONU y se aplica desde los años 90 en adelante a los distintos países. Son 188 países los que se someten a esta evaluación, ¿ya? Y también está el índice o coeficiente de Gini, el cual determina la desigualdad o desigual distribución del ingreso al interior de los países, ¿ya? Entonces, una medición mide el desarrollo humano, en lo cual mide la riqueza del país, pero también mide indicadores como la educación, la esperanza de vida. De fondo, la calidad de vida de las personas. Y el coeficiente de Gini, que determina la distribución del ingreso al interior de los países. Y como ve la distribución, ve la desigualdad. Ya. Aquí tenemos un mapa del índice de desarrollo humano. Y en este caso, los índices más altos corresponden a los tonos que aquí se ven como celestes, azules, ¿ya? Y que están en Europa, ¿ya? Los países del norte, centro de Europa, Canadá, también Estados Unidos. Y los que están en peores condiciones en cuanto a desarrollo humano son los que están en tonos rojos, naranjas, y que se concentran aquí en África y también algunos países de Asia, ¿ya? Eso tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Y aquí hay una especie de ranking del índice de desarrollo humano, y están, digamos, por ejemplo, los 10 primeros, los que tienen mejor índice de desarrollo humano. Noruega, ¿ya? Australia, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca. Aquí hay países de distintos continentes, de Europa, Oceanía, América, ¿ya? Y Singapur también, que está en la zona Oceanía, Asia-Oceanía, ¿sí? Chile está en el lugar 41. Aparece mejor posicionado de los países de América Latina, ¿ya? En el lugar 41 de índice de desarrollo humano, ¿ya? Y ahí después estarían Argentina, Uruguay, Cuba y el resto de los otros países. China está en el lugar 91, por si acaso. Y en los países latinos, en el índice de desarrollo humano, entre 2017 y 2018, y Chile está entonces considerado un desarrollo humano alto, ¿ya? Y el lugar 42 del ranking de nivel mundial, mantuvo digamos, el 2017, se mantuvo el 2018, ¿ya? Y sigue el resto de los países, Argentina, Uruguay, y el resto de los países en este caso, América Latina. Y aquí la comparación en desarrollo humano alto y desarrollo humano bajo, ¿ya? Los de desarrollo humano alto, habíamos visto ya algunos países que se mantienen, ¿ya? Como los países de Europa, Australia se mantiene, Nueva Zelanda, Estados Unidos, ¿ya? Y en los más bajos serían los que están en último lugar, y estarían, por ejemplo, países africanos como Mali, la República Centroafricana,
Sierra Leona, Etiopía, Guinea. ¿Ya? Esos son los que tienen el índice de desarrollo humano más bajo. Ahora, aquí aparece lo que mide, porque aquí aparece, por ejemplo, si ustedes se fijan, al lado del nombre de los países dice índice de desarrollo humano, ¿ya? Después dice la esperanza de vida al nacer, ¿ya? En números sería la esperanza de vida al nacer. ¿Qué significa esto? Si comparamos, por ejemplo, en el caso de Noruega, la esperanza de vida al nacer era más de 80 años, 81 años 16. Si nos vamos a los países más bajos, la esperanza de vida al nacer, fíjense aquí, en el caso de Mali, 49,2 como promedio, ¿ya? Y República Centroafricana, 47,7. O sea, si uno nos saca los tres últimos, el promedio no alcanzan a llegar a los 50 años. ¿Mm? ¿Y eso cuánto se mide? Se mide al momento en que uno nace. Un niño que nace hoy día en Chile tiene una esperanza de vida más alta que una persona que nació hace 50 años atrás. ¿Ya? Esos son promedios, uno puede vivir más o puede vivir menos, pero son promedios. Y el otro, digamos, la otra información que nos entrega son el promedio de formación, la formación educacional. ¿Ya? Normalmente se mide la enseñanza primaria y secundaria, o básica y media, y que acá normalmente supera los 12 años. Fíjense, los países que tienen más son 12 años, pero si nosotros nos vamos al otro extremo, los países que tienen menor desarrollo, 1,4, 3,5 años de formación escolar. O sea, ahí también es bien importante todo lo que es la educación, ¿sí? Las condiciones sanitarias, seguramente no hay colegios, no pueden asistir, las enfermedades que les afectan a la población, el hambre, ¿ya? Entonces, imposible si están con hambre, imposible ir al colegio, asistir, la infraestructura no está. Entonces, aquí hay hartos problemas que tienen que ver con la pobreza, ¿ya? Entonces, ahí más o menos para que comprendan lo que habíamos leído antes. Y la situación de Chile. Chile se mantiene entre el lugar o ranking 41, 42 a nivel mundial. Y si nosotros vemos el promedio en Chile de vida es de 80 años como promedio. ¿Ya? Si sacamos hombres y mujeres, la mujer tiene un poco más que los hombres como esperanza de vida, expectativa de vida. Y la educación en Chile hay un promedio de 10,4 años. Es decir, muchas personas, si nosotros sumamos la enseñanza básica con la enseñanza media, sumamos 12 años, ¿cierto? Y eso significa que como promedio 10,4 años significa que hay personas que no han terminado de su educación, ¿ya? Algunos no terminaron la básica, otros no terminaron la enseñanza media, por ejemplo, ¿ya? Y que también va a incidir en este caso en los puestos que ocupa Chile en cuanto al índice de desarrollo humano. Tiene índices que son de países más desarrollados, la esperanza de vida es de un país desarrollado, pero los otros índices como acceso, por ejemplo, a la educación en general, o si medimos el acceso a la salud, también es un índice bastante más bajo. ¿Ya? Y el mapa de la desigualdad, que tiene que ver con los países que se mide con el coeficiente de Gini que mencionábamos antes, y que acá, si vemos los colores, nos indica que los colores más oscuros son los que tienen mayor índice de desigualdad. ¿Ya? Y los colores, digamos, más claritos, más suaves, son los que corresponden a los que tienen índices mayores de igualdad. ¿Ya? No igualdad económica total, pero sí tienen mayores condiciones de igualdad. Ya. Y también en América Latina, el coeficiente de Gini también medido acá, y que en el caso de Chile también aparece como en términos medios. Chile tiene altos ingresos per cápita, ¿ya? Llegó en un momento dado, en el 2018, a casi $29.000 per cápita. Pero la desigualdad en este caso se plantea porque ese digamos, ingreso está distribuido de manera equitativa, igual, entre todos. ¿Ya? Y por eso se habla de que Chile es el país más desigual de la OCDE. ¿Sí? En que acá se plantea que, dice, a diferencia de otros países de la OCDE, en Chile la redistribución prácticamente no tiene efecto en la desigualdad del país. Acuérdense que la OCDE es un tema que nosotros vimos, que Chile
participa a nivel, digamos, multilateral de estas organizaciones de la cooperación y desarrollo económico. Y dice, con un sistema tributario pro rico, entre comillas, los impuestos afectan más a los pobres, reduciendo las posibilidades de movilidad social. El índice de Gini permite medir esta desigualdad, siendo 0 un país donde todos tienen lo mismo y 1 donde una persona concentra todo. Esta información la hace la Fundación Sol, ¿ya? Que es una ONG que también hace todas estas mediciones de tipo económico, ¿ya? Y que Chile se plantea como el país más desigual. O sea, tiene altos ingresos en algunos momentos, pero la distribución de esos ingresos no está distribuida de manera equitativa, ¿ya? También dice las Naciones Unidas a través del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y otras de sus oficinas coinciden que tanto la pobreza como la desigualdad deben ser enfrentadas de manera global, por lo cual este tema fue consignado como uno de los objetivos de desarrollo del milenio, la superación de la pobreza. Otros aspectos considerados fueron fortalecer a los sectores más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, que se hacen cargo de las familias, de la educación de los hijos, el mantenimiento del hogar, el cuidado de personas enfermas o desvalidas dentro de la familia. Y para estos entonces se ha creado, en el año 2010 se creó ONU Mujer. ¿Por qué? Porque era necesario fortalecer, en el caso a las mujeres, que son uno de los grupos que más afectados por la pobreza. En general, cuando las mujeres tienen asumen la condición de jefe de hogar, muchas veces se hacen cargo de la familia, pero no pueden salir a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse cargo de los hijos o de algún miembro de la familia que está enfermo, etcétera. Y se le dificulta mucho esta situación. Entonces, por eso también se plantea que la mujer, cuando es jefa de hogar, muchas veces cae en condición de pobreza, ¿ya? Y entonces esta preocupación de la pobreza es a nivel global. Por lo tanto, es uno de los objetivos del desarrollo del milenio y también empoderar a los otros grupos más vulnerables como las mujeres, ¿ya? Y también es mejorar el acceso a la educación primaria, o nosotros diríamos la educación básica, como un elemento para mejorar la calidad de vida, especialmente en los países menos avanzados. La educación es considerada un elemento de mejorar o de movilidad social también, ¿ya? Entonces acá es importante también los esfuerzos realizados para aminorar el impacto también de los efectos de catástrofes naturales o sociales, ¿ya? Por ejemplo, las crisis económicas, los conflictos bélicos, que muchas veces hacen que las personas caigan en condición de pobreza, porque tienen que escapar de sus países, huir, emigrar, y por lo tanto pierden todo lo que tenían y caen en situación de pobreza, y más encima tienen que irse a otros países. Y todo lo que son las crisis económicas internas de cada país, también, por ejemplo, hay desastres naturales, ¿ya? Cuando justo están en una crisis hay un terremoto, ¿ya? O aluviones, o los huracanes, todo lo que constantemente afecta a algunas zonas que todos los años están siendo afectadas por alguno de estos problemas. Y lo otro es controlar lo que son las enfermedades contagiosas con carácter de pandemia, ¿ya? A propósito de la actualidad que estamos viviendo, ya que esta pandemia, este COVID-19, ha también tenido efectos no solamente sociales, sino que también económicos. Muchas de las familias han bajado, digamos, su estándar de ingresos, ya no tienen ingresos o han bajado a muy poco y se ven afectados también, y por lo tanto caen en condición de pobreza, ¿ya? Eso entonces en cuanto a los problemas y desafíos globales, ¿ya? Que son desafíos de todo el planeta. La próxima clase terminamos con 2 que nos quedan, y con las migraciones y con los problemas de salud mundial, ¿ya? Y aquí recordarles también, chiquillos, lo que me interesa también, que los que deban la primera nota del segundo semestre, envíenlo entonces a este correo. Si lo enviaron al otro, por favor, reenvíenmelo a este correo, ¿ya?
y las pruebas pendientes de educación ciudadana que van a estar disponibles en webcast el viernes 29, el viernes de la próxima semana, chiquillos. ¿Ya? Y sería entonces, dejamos de compartir. Y no sé si hay dudas, chiquillos. ¿Ya? Dudas con respecto del tema o de trabajos. Recuerden que si no se acuerdan, uno siempre más o menos sabe lo que debe, pero si no se acuerdan, vean sus notas. Y me dijeron que era solamente a través del perfil del apoderado. Por lo tanto, ahí con su apoderado vean sus notas, chiquillos. ¿Ya? Entonces ahí van a saber. Si está en blanco es porque la debe, o en el caso del trabajo la mandó a otro correo. Eso, chiquillos. No sé si hay dudas respecto de lo que vimos, de la información, ¿ya? Para que vayan poniéndose al día, que nos queda poquito tiempo. Mira, deberían haber, en el segundo semestre, ayer se aplicó la prueba de educación ciudadana, debieran haber 3 notas segundo semestre, ¿ya? Debieran haber 3. La primera un trabajo y las 2 siguientes pruebas. Y la última nos queda una, porque tiene que haber 4. Nos queda una que va a ser también prueba, ¿ya? De lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Listo, chiquillos. Sería entonces, no sé si hay alguna otra duda o consulta, chiquillos. Ya, así que vean ahí. Y cuando me manden trabajos, coloquen el nombre y curso, porque a veces tienen un correo que yo busco el nombre y no aparece por ningún lado. Yo lo saco por puro nomás, que me escriben en otras ocasiones y me han puesto el nombre, porque me acuerdo, si no, ahí estamos. Así que eso, chiquillos. Estaríamos terminando entonces, ¿ya? Muchas gracias y cuídense harto. Nos estamos viendo, Gracias, chiquillos. profe. ¿Ya? Ya, profe, Chao, que esté chao. bien, gracias. Chao, chiquillos. Nos vemos en la tarde, Gracias. acuérdense. Igual, Chao. cuídense. Chao. Chao.